La Escuela Normal Fronteriza Tijuana se traduce en una historia desafiante que implicaba retos e imaginar lo imposible. Una historia de innovación y de esfuerzo en donde hombres y mujeres se atrevieran a marcar la diferencia. Nos hemos atrevido a ser divergentes porque vamos siempre hacia adelante. Vemos el presente como una oportunidad de trascender. Porque donde hay muros, encontramos trampolines hacia el éxito. 25 años solo son eso. Son el principio de una pasión por transformar la realidad. Somos humanistas por convicción. La creatividad y la esperanza nos guían a una búsqueda incesante del éxito sin temor al fracaso. Aprender nos motiva a ser audaces. Nos perfila actuar con ética y un profundo compromiso académico y social, realizando una apuesta constante por la niñez de Baja California y de México. Este 25 aniversario miramos a un horizonte donde tú y yo somos los protagonistas de la historia, en donde no esperamos la inspiración, la buscamos, la hacemos. La Escuela Normal Fronteriza Tijuana es inspiración. Nuestros docentes son líderes que no solo educan, sino que forman una nueva sociedad. Nuestros estudiantes se forman para ser un mejor país. Son incansables, atrevidos, buscando siempre un puerto seguro. Y nuestra vocación es servir para transformar, encontrando en la educación nuestro medio. En la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, el futuro nos pertenece. Nosotros lo construimos. Por una mejor educación. Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Bienvenidos todos. Es un gusto saludarlos nuevamente y recibirlos en este espacio virtual que la Escuela Normal Fronteriza Tijuana ha creado para fortalecer la profesionalización de sus docentes e invitados, compartir saberes y mantener una buena comunicación. Con los seminarios virtuales, encuentros y coloquios que se realizan, nuestra institución sigue avanzando en el logro de sus metas, hace presencia en su entorno y aporta al cumplimiento de su misión social. Los invito a aprovecharlo y compartir sus experiencias. Muy buena tarde a todos. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar la segunda parte de este webinar dirigido a los docentes de la Escuela Normal Fronteriza a través de esta plataforma. El día de ayer quedaron algunas preguntas pendientes, las cuales, platicando con el doctor Sergio, esperamos que con la conferencia se puedan dar respuesta. Y de no ser así, buscaremos los elementos necesarios para hacerlos llegar vía correo electrónico. Igual, seguiremos la temática del día de ayer, en donde el doctor Sergio nos dará la conferencia, misma que será interpretada por nuestra compañera, la licenciada Sara Rivera, y la psicóloga Priscila Bretado. Hoy contaremos con la presencia de la maestra Ana Marta Reyes, quien fungirá como moderadora y dará paso al espacio de preguntas y respuestas, las cuales podrán ir generando conforme va pasando la conferencia en el espacio de la plataforma Q&A, las cuales al final serán contestadas por el doctor Sergio. Sin más, dejo el micrófono y la pantalla en manos del doctor Sergio Martínez Dusta. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero agradecer nuevamente a la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana la oportunidad que me brinda de estar con ustedes el día de hoy. Concluiremos este webinar que se compone de dos conferencias, la que se impartió el día de ayer sobre Pedagogía 2.0 y lo que hablaremos el día de hoy, que es Web 2.0. Agradezco a la directora, a la maestra Gabriela, agradezco al cuerpo docente, agradezco a quienes coordinan la parte académica, a las traductoras, intérpretes del lenguaje de señas
y sobre todo a ustedes, maestros, que tan gentilmente están escuchándonos, y les agradezco mucho a todos la buena disposición, las atenciones que han tenido para con un servidor para concluir. El día de ayer iniciamos, como dijimos, con la conferencia, y creo que podemos dejar dos grandes mensajes de lo que se dijo el día de ayer. El día de ayer empezamos nosotros con 4 videos. Uno de esos videos daba cuenta de cómo el maestro se le sorprendía de cómo sus alumnos se dormían a través de una clase virtual similar, incluso con la misma plataforma en la que estamos el día de hoy. Entonces, creo que el primer mensaje que podemos encontrar de la conferencia el día de ayer, que, como lo dice el título del webinar, Aprender 2.0 igual a Pedagogía 2.0 más Web 2.0. Si falta uno de estos elementos o la ecuación no se da en estos términos, no se va a lograr el aprendizaje. Puede que haya muy buenos fierros, es decir, muy buena tecnología, muy buenas aplicaciones, muy buen desarrollo tecnológico, pero si no está la pedagogía adecuada, difícilmente se va a lograr el aprendizaje. El otro gran mensaje, en contraparte de lo que estoy señalando, hay una serie de perspectivas pedagógicas que favorecen el aprender 2.0, es decir, el desarrollo de las competencias que los sujetos requieren para desenvolverse en la sociedad actual, en la sociedad del conocimiento. Hay unas perspectivas pedagógicas o pedagogías que lo favorecen. Y por supuesto hay otra, el segundo gran mensaje, que no lo favorece, que es la pedagogía de la transmisión. La pedagogía que conocemos como tradicionalista. La pedagogía que tiene que ver con el Magister Dixit. La pedagogía que está centrada en el maestro, que está centrada en la enseñanza y deja de lado todos los intereses de los alumnos, y los alumnos se verán desencantados porque los conocimientos adquiridos y la forma de desarrollarlos no les son útiles para la vida y para el trabajo que requieren ellos en este siglo XXI. Eso fue lo que abordamos el día de ayer. Hoy estaríamos abordando el tema de lo que es Web 2.0, pero entenderlo también es importante que lo veamos nosotros, no que vamos a desarrollar competencias estrictamente digitales. No les vamos a enseñar a ustedes en este seminario de cómo se utilizan las diferentes aplicaciones del cual vamos a estar hablando. No es una conferencia técnica para que ustedes aprendan el manejo, el uso de las aplicaciones informáticas, de las aplicaciones tecnológicas que vamos a estar revisando, sino de entender cómo se pueden desarrollar las competencias de los maestros en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué importancia tiene la formación inicial para los maestros en formación, el que vayan aprendiendo justamente estas o desarrollando estas competencias? Y para los maestros en servicio, es decir, los maestros de maestros, o sea, ustedes maestros de escuelas normales, ustedes maestros encargados de la formación de los futuros maestros, también es importante. Entonces, de eso estaremos hablando justamente el día de hoy. Entonces, hablaremos de competencias docentes digitales, las competencias para los maestros que requieren justamente en esta nueva realidad en la que nos encontramos. Como ven ustedes en la presentación que estoy poniendo, yo ya les compartí a ustedes la presentación, se las harán llegar por los medios convenientes para que ustedes puedan estarle dando seguimiento. Verán ustedes una serie de iconos, que esos iconos son fundamentales para lo que vamos a estar justamente abordando el día de hoy. Vemos nosotros que en el centro está el icono de Google for Education, que
según me explicaban, ustedes ya han sido capacitados en ello. Por lo tanto, les serán familiar los otros iconos, el Google Drive, que es un disco duro virtual, YouTube para los videos, Google Classroom, es un tema fundamental, Gmail, entre muchas otras aplicaciones de Google for Education. Esas son parte de las competencias docentes justamente que se requieren. El propósito del día de hoy consiste en analizar el marco de competencias de los docentes en materia de las tecnologías de la información y la comunicación que han sido presentadas por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Y esta parte de la UNESCO es un tema central porque lo revisaremos cuáles son esas competencias que son necesarias que el maestro desarrolle para que a su vez el maestro lo desarrolle con los estudiantes para que estos a su vez puedan apropiarse de las competencias necesarias para desenvolverse en esta sociedad del conocimiento. Y por lo tanto, para hacerlo más significativo, vamos a dar una explicación de cómo irrumpió la tecnología frente a la circunstancia actual de la emergencia sanitaria y cómo se ha tratado de venir resolviendo por parte de la Secretaría de Educación Pública la estrategia oficial de esta formación para los docentes. Les mandé también previamente algunas referencias, me basaré mi presentación en dos documentos fundamentales. El primer documento es de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el marco de competencia de los docentes en materias de TIC. Este va a ser el segundo documento con el que voy a cerrar mi intervención. El primer documento con el que estaríamos trabajando es Google for Education, el futuro de las aulas, tendencias emergentes en educación primaria y secundaria. Son 3 temas que pretendo desarrollar con ustedes. Vamos a hablar de la nueva escuela mexicana en línea, aprender para desaprender. Hablaremos de Google for Education y también del marco de competencia de los docentes en materia de TIC elaborado por la UNESCO. De eso entonces es de lo que estaríamos desarrollando el día de hoy. Considero estarlo llevando a cabo aproximadamente entre 45 a 60 minutos para que posteriormente demos paso a la intervención por parte de ustedes. Ustedes a través del chat podrán estar enviando sus preguntas, las cuales la moderadora estará organizándolas, sistematizándolas, filtrándolas para un servidor para poderles dar respuesta a ellas. El día de ayer iniciamos con esto mismo que voy a comentar y voy a retomar, a reiterar lo que dijimos el día de ayer. El tema de la pandemia, de esta emergencia sanitaria, ha tenido un gran impacto en la educación mundial y, por supuesto, México no ha estado exento de ello. Es decir, la pandemia también es una crisis para la educación. Se han cerrado las escuelas en más de 144 países. El 67.7% de la población estudiantil a nivel mundial, que representan más de 1,000 millones de estudiantes, han sido afectados porque de venir trabajando de manera presencial y asistir permanentemente a las escuelas todos los días, dejaron de hacerlo. Las consecuencias son graves y sobre todo para las familias más desfavorecidas. La inclusión, o mejor dicho, la exclusión de algunos grupos está presente. Lo que tiene que ver no solamente con la exclusión, también refleja con temas de inequidad. Son temas centrales. En este cierre temporal de las escuelas se han presentado soluciones para el aprendizaje a la distancia. Ya se había elaborado una plataforma desde hace tiempo por parte de la Secretaría de Educación Pública
que se conoce como Aprende 2.0, donde hay recursos informáticos para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas. Aquí está la página web, por si a alguno le interesa revisarlo. Esto ya estaba antes de la pandemia como una parte aspiracional que en algún momento dado se pudiera hacer uso. De repente surge la pandemia y entonces hay la necesidad de cerrar las escuelas, que los alumnos no vayan a las escuelas y se levanta una plataforma que se conoce como Aprende en Casa para los alumnos de educación básica y media superior, que consiste en clases por televisión y en algunos casos también se da el tema de Aprende 2.0, que es a través de Internet, para aquellos alumnos que tienen la posibilidad de accesar, de contar con Internet. Al término de ello, que mejor dicho, el día de viernes pasado concluyó Aprende en Casa y el día de ayer inició lo que se le llama Verano Divertido, que también a través de televisión educativa se le estará presentando a los estudiantes de educación básica justamente algún material educativo para que en este periodo entre el ciclo escolar que acaba de concluir y el que está por iniciar, que hay que esperar ciertas circunstancias, los alumnos tengan acceso a contenido educativo. Paralelamente, se ha estado trabajando con los maestros con un curso en línea, de lo cual más de 1 millón de figuras educativas están tomando el curso, que se conoce o que se llama como la nueva escuela mexicana en línea. Aprender para desaprender. En esta lámina que estoy poniendo podrán ver ustedes de cómo está la plataforma de Aprende en Casa. Aquí podrán ver justamente algunos recursos digitales, algún equipamiento requerido, el desarrollo profesional en TIC, algunos programas. Ya está la página aprende.edu.mx. Aquí el tema central para ustedes, maestros, es que conozcan lo que los alumnos, o más mejor dicho, los maestros en formación van a estar trabajando ya en el momento en que se incorporen al servicio. Esta es la página o la presentación del programa Aprende 2.0. En esta otra lámina vemos la presentación de Aprende en Casa, que fue la plataforma de televisión educativa que concluyó el viernes pasado, que tomando como referencia los libros de texto digitalizados de educación básica, a través de ellos se fueron produciendo programas educativos para que el alumno pudiera tener acceso y no se perdiera la situación correspondiente de lo que debería de estar viendo o revisando si estuviera en las escuelas. Y paralelamente, como ya lo comenté, se estableció una alianza de Google for Education, YouTube y Secretaría de Educación Pública para trazar la estrategia de educación a distancia, transformación e innovación para México. Esta es la página. Aquí hay una serie de información muy importante que vamos a revisar para que ustedes conozcan la estrategia que se está llevando de educación a distancia para la formación de los maestros, para que ellos a su vez desarrollen las competencias necesarias para acompañar y dar seguimiento a través de la tecnología a distancia de sus alumnos. La presentación de la nueva escuela mexicana en línea, este curso que está para los maestros, que se compone de 25 webinars, se hizo la presentación el 21 de abril. Y ahí en esa presentación se señaló de qué se iban a tratar los webinars subsecuentes que se iban a estar llevando a cabo. Lo digo de manera muy puntual. Ustedes como maestros quizá ya tengan acercamiento, como me lo han hecho saber, a Google for Education.
¿Qué es lo que se le está dando a los maestros de educación básica en este seminario? Quizás ustedes lo estén tomando o quizás no. Pero vamos a ver cuáles son los seminarios que ya se han llevado a cabo y cuáles faltan justamente por hacerse. Está, por ejemplo, además de la presentación, la introducción a la cuenta. Como lo señalé hace un momento, me voy a regresar a la lámina anterior, y en la lámina anterior podremos ver nosotros de que es una alianza de Google for Education con la Secretaría de Educación Pública. Esto significa que va a haber cuentas personalizadas para cada uno del millón de figuras educativas que están tomando este curso, que van a tener la posibilidad de accesar a recursos que no se pueden si lo hacen por la vía particular como Google for Education lo pone a disposición. Por lo tanto, el seminario o webinar número 2 y número 3 trata de cómo se va a introducir a su cuenta de G Suite. A los maestros de educación básica les dieron una cuenta para poder accesar y les dicen justamente cómo lo tienen que desarrollar. Esto fue el webinar número 2 y el número 3. Como podrán ver, el número 2 fue para nivel preescolar y primaria baja, que corresponde a primero, segundo y tercero de secundaria, de primaria. En el caso del tercer webinar, era para la primaria alta, cuarto, quinto y sexto, además de secundaria. También en el cuarto webinar, que ustedes podrán ver en este cronograma, se llevó a cabo el 29 de abril la creación de contenido con Google y con YouTube. Un concepto fundamental en este webinar es un tema que ayer lo platicábamos y que era una parte muy importante de cómo pasaba el estudiante de ser consumidor de recursos informáticos a productor de recursos informáticos. Este concepto es fundamental. El que sea consumidor es muy distinto y este consumidor se le llama curador. Es decir, se curan los contenidos, esto es, se filtran, se investigan, se consultan, se ven, se analizan cuáles son los contenidos que pueden aplicarse para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es curador de contenidos, tanto en Google como en YouTube. Vemos nosotros muchos videos y vemos cuál es el que mejor se ajusta y lo alojamos, y este es un concepto central, ser curador. Pero el otro concepto pasa de ser curador a ser productor de contenidos. Desde los simples redes sociales, de dar algún tema o algún posicionamiento sobre un tema, hasta crear videos y muchas otras cosas más. Este fue el cuarto webinar que se llevó a cabo dentro de este curso o esta capacitación en línea que se está dando a los maestros de educación básica. Para el 6 de mayo, estrategias de evaluación para el aprendizaje a distancia. Hay una red magisterial que también está dentro de esta misma alianza que hizo la SEP, donde ellos están dando los elementos pedagógicos y se dieron algunas estrategias de evaluación para el aprendizaje a distancia. El webinar del 13 de mayo tenía una parte muy importante de cómo involucrar a los padres de familia en el aprendizaje a distancia. Recordemos que es un tema central, por ejemplo, para el caso de preescolar, que los niños de preescolar no pueden acceder de manera autónoma, por supuesto, a estos contenidos y necesitan el acompañamiento de los padres de familia. Y eso es una parte de cómo involucrarlos. Por supuesto, también para el caso de primero y segundo de primaria, y esto se va transformando conforme el alumno ya se encuentra en otros grados superiores. Por ejemplo, el involucramiento de los padres de familia en preescolar es muy distinto que para los alumnos de secundaria, pero tienen que estar presentes. Me queda claro que probablemente ustedes han tomado este curso, o probablemente no, pero también me queda claro que ustedes han tenido un acercamiento con este curso de una u otra manera, porque ustedes también son papás y a lo mejor tuvieron algunos hijos tomando estos cursos, o a lo mejor
ya son abuelos y a lo mejor son sus nietos los que tomaron estos cursos. Y tuvieron ustedes la necesidad de estar acompañando y trataba de entender en qué consistía la estrategia. Después, el día 20 de mayo, el webinar consistió en enriquecer el aprendizaje con YouTube. Si ustedes ven, ya había un webinar anterior que hablaba sobre la parte de curador o curar contenidos y producir contenidos. Después le dieron un primer webinar de asesoría y apoyo, sesión de preguntas y respuestas, y enfatizaron con el aprendizaje a distancia para los más pequeños. Yo ponía el ejemplo de un webinar similar al que estoy haciendo ahorita. En algún momento dado, una maestra de preescolar me decía muy angustiada, es que en la plataforma, me refería, de Aprende en Casa, que era televisión educativa, la maestra se puso en contacto vía WhatsApp con todas las mamás de sus niños para que le dieran seguimiento a cada una de las lecciones en la plataforma de Aprende en Casa. Uno de esos niños no estuvo presente o no tuvo la maestra evidencia de que el niño estuviera presente en las sesiones de Aprende en Clase, las sesiones de televisión educativa, y por lo tanto no tenía tampoco evidencia de que las actividades de aprendizaje que se habían desarrollado para ese fin, el alumno las desarrollara. Y las normas de evaluación contemplaban que el 80% de asistencia era un criterio mínimo necesario para que se le pudiera acreditar y promover al alumno. Este era un tema ahí fundamental. Surge, y de hecho ustedes lo podrán ver en algunos de los escritos que yo he estado publicando en alguna plataforma educativa, hubo la necesidad de que tuviera que replantear los criterios de valorización por parte de la Secretaría de Educación Pública para no considerar el criterio de asistencia, porque ¿cómo se va a juzgar el criterio de asistencia en educación a distancia, por ejemplo? Pero además no solamente eso, se considera que en el caso de preescolar y primero y segundo de primaria, las normas de evaluación establecen que el alumno por solo cursar preescolar y primero y segundo de primaria, con eso era suficiente para ser promovido al siguiente grado. Ese es un tema importantísimo que se llevó a cabo. También se les dio ya para el caso del mes de junio, organización de actividades y administración del tiempo. Que esto se requería mucho de cómo gestionar el tiempo y cómo gestionar justamente su horario de trabajo de manera independiente, de manera autónoma, los alumnos que ya estaban en casa y que tenían que hacer lo que la maestra les había programado en función de que ya estaban las escuelas cerradas. Otro webinar que consideraron es EduTuber, sé parte de la era digital. Es el siguiente webinar que se va a dar el día de hoy o el día de mañana, justamente para que vean ahora los elementos de lo que es ser EduTuber. Los siguientes, hasta ahí es lo que se viene desarrollando y lo que falta por desarrollarse. Sé genial en Internet, uso seguro y responsable de Internet. La parte de seguridad informática es fundamental. Va a haber una segunda asesoría de apoyo, sesión de preguntas y respuestas, cerca con mis alumnos con la comunicación a distancia, potencia tus materiales con extensiones y complementos, crea clases con Google Hard, fomenta la creatividad y el involucramiento de tus alumnos. Habrá en septiembre una tercera asesoría de apoyo, sesión de preguntas y respuestas, promueve la buena convivencia en línea, demuestra el geek que llevas dentro, tus alumnos creando contenidos. Habrá una cuarta sesión de preguntas y respuestas y atiende la diversidad con herramientas de accesibilidad y consolidemos la educación a distancia, que sería el cierre. Esto es como se le está capacitando, formando a los maestros que ya están en servicio para que puedan atender, responder justamente a esta particularidad de la educación a distancia. Mucha gente supone que hablar de Google for Education a través de G Suite
y capacitar a los maestros es cómo utilizar las aplicaciones informáticas. Ya hay una predisposición de decir, esa ya me la sé y no lo voy a tomar. Como están viendo ustedes en los títulos, al menos de los contenidos del webinar que estamos hablando, pues tiene que ver es el uso de esas aplicaciones para el uso pedagógico, educativo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pensando justamente en ello. Es una parte fundamental, importante para esta cuestión. Esto mismo se basó o se fundamentó, Google for Education realizó un estudio para fundamentar estos webinars que vienen señalando. Este estudio que hizo Google for Education, es una de las referencias que les he estado comentando, es el futuro de las aulas, así se titula justamente este estudio que realizó Google for Education para el sustento pedagógico o el sustento teórico metodológico de estos webinars o de las aplicaciones o de Google Suite, de G Suite en lo general. El futuro de las aulas, tendencias emergentes en educación primaria y secundaria. Hay una edición internacional, hay una edición para América Latina, hay una edición también para México. Allí en ese estudio, ellos identifican 8 tendencias emergentes en educación primaria. Estas tendencias emergentes es justamente lo que justifican el trabajo. El trabajo que está atrás de G Suite, de Google Suite, a través también de estos webinars o a través de lo que es la nueva escuela mexicana en línea. La primera tendencia es responsabilidad digital, que los padres quieren que los colegios, las escuelas, ayuden a los alumnos a mantener relaciones saludables con la tecnología y a que exploren el mundo digital con seguridad y confianza. Esa es una de las tendencias que ellos están marcando, donde hay una aceptación por parte de los padres de familia para que sus hijos incorporen en su vida cotidiana, en su vida diaria, el uso de la tecnología. Otra de las tendencias son destrezas vitales y preparación para el trabajo, donde los padres y educadores quieren que los niños tengan una educación más holística, que vaya más allá de los exámenes habituales e incluya destrezas sociales y vocacionales. Si ustedes ven con la tendencia anterior, que hablaba yo de la responsabilidad, al día de ayer presentaba un video donde unos alumnos le juegan una broma pesada a su maestro que estaba tratando de entender de cómo llevar una clase a distancia por videoconferencia similar a la que estamos llevando ahorita con ustedes. Y le jugaron la broma pesada de que él hiciera una combinación de teclas porque no se escuchaba el audio y lo que hicieron fue sacar al maestro justamente de esa clase virtual. Ahí estamos hablando que hay una irresponsabilidad y que no hay una seguridad o no se pudo implementar una seguridad informática para evitar esta situación. En este caso de esta segunda tendencia que estamos señalando nosotros, también les presenté un video el día de ayer donde el maestro estaba explicando el trabajo que hacían a sus estudiantes de Derecho, explicaba el trabajo de lo que hacían los diputados y cómo estaban trabajando los diputados también en esta parte de la emergencia, y en esa parte un alumno se estaba durmiendo. Y hasta el maestro impuso, ahora le llaman, pues, la parte de que lo bullió, le hizo bullying, es decir, se empezó a mofar justamente del alumno que estaba, como dicen los chavos hoy en día, perdonando la expresión, hasta la baba le columpiaba, ¿verdad? Porque estaba muy dormido. Y entonces le estaba explicando el maestro en este video de la necesidad que tenían de prepararlos para el trabajo sobre estas competencias, y eso no lo demostraba. La tercera tendencia sobre este estudio que presenta Google es sobre el pensamiento computacional. Los padres y los maestros quieren que los alumnos desarrollen la capacidad de solucionar problemas, además de destrezas digitales, para que estén mejor preparados para los trabajos del futuro. Un estudio que realizó Google for Education para fundamentar teóricamente, de manera pedagógica, su propuesta de formación para los maestros en línea, su propuesta sobre G Suite y las aplicaciones, y que este estudio ellos lo habían titulado El futuro de las aulas, y que ahí estaban señalando 8 tendencias, de las cuales habíamos revisado 2 de ellas,
responsabilidad digital y pensamiento computacional. Las destrezas vitales para el preparación para el trabajo es otra tercera tendencia que también se había revisado. Otra de las tendencias, ya retomando nuevamente lo que no habíamos revisado, es aprendizaje guiado por el alumno. Que hay un deseo de darle mayor control a los estudiantes de lo que aprenden y a cómo funciona el agua, mayor participación. Esas son parte de las pedagogías que revisábamos el día de ayer. Se complementa con esta otra tendencia, aulas colaborativas. A medida que las escuelas se centran en la apertura, la flexibilidad y la colaboración, redefinen las aulas para que también lo sean. Esas son otras de las pedagogías, justamente que hablábamos el día de ayer. También hoy se requiere que se impliquen los padres y tutores en la educación de sus hijos. Ponía yo el ejemplo de la importancia que es que los padres de familia acompañen a sus hijos en edad preescolar en la educación a distancia, al igual que los de primero y segundo, por razones más que obvias. Entonces tiene que haber una comunicación muy estrecha con los maestros para poder llevar a cabo el trabajo a distancia. Otra de las tendencias es la pedagogía innovadora. Los profesores motivados tienen más clases comprometidas y quieren agilizar las tareas administrativas para centrarse en la enseñanza. Y entonces hoy se requieren justamente que las clases, y era parte de las pedagogías o la pedagogía 2.0 que favorece el aprendizaje 2.0 y que las pedagogías 2.0 se sustentan o requieren un soporte tecnológico llamado Web 2.0. Este es el estudio que presentó Google for Education para sustentar la propuesta de la nueva escuela mexicana en línea, Aprender para Desaprender. Esa es la pedagogía que subyace a Google for Education, a las aplicaciones. Vean lo importante y lo relevante que es. ¿Por qué saco este tema a colación? ¿Por qué me interesa justamente que ustedes también lo tengan presente? Si nosotros lo contrastamos con lo que revisamos el día de ayer, las perspectivas pedagógicas, las pedagogías que sustentan o que favorecen el aprendizaje o el desarrollo de las competencias de los alumnos en la sociedad del conocimiento, para que se desenvuelvan en la sociedad del conocimiento, hay una estrecha relación. Y que obviamente el enfoque tradicionalista que está centrado en la enseñanza, que está centrado en los contenidos, que está centrado en el currículum, que está centrado en el maestro, ese no favorece el aprendizaje 2.0. Por lo tanto, entonces, se hace el planteamiento o surge justamente la necesidad de qué es lo que tengo que desarrollar, qué es lo que cuáles son las competencias en materia de tecnología de la información y la comunicación que los maestros tienen que desarrollar para favorecer el desarrollo de las competencias de sus estudiantes para que estos se desenvuelvan en la sociedad del conocimiento. Fíjense. Puede parecer a lo mejor muy rebuscado el asunto, pero es importantísimo que lo retomemos. La UNESCO recientemente, más bien tiene años, aunque hay una versión muy reciente, desarrolló el marco de competencia de los docentes en materia de TIC. ¿Cuáles son esas competencias que el maestro tiene que desarrollar? Se parte del supuesto de un conocimiento práctico de los beneficios que aportan las TIC a la educación. Todavía hay maestros que cuestionan, que ponen en duda, que no creen que las TIC pueden favorecer a la educación, que pueden ayudar a aprender. Y es importante que haya pleno conocimiento y convencimiento de que sí, las TIC sí lo favorecen. Esta fue una de las preguntas que me hicieron el día de ayer en la conferencia, en la intervención del día de ayer. Y es necesario entonces contextualizar las tecnologías de la información y la comunicación a la educación. Pongo el ejemplo, YouTube hay infinidad, miles o millones o miles de millones de videos, pero si no se contextualizan, y esto hablábamos del concepto de curador, si no se curan,
Es decir, si no se filtran, si no se analizan, si no se revisan, entonces puede haber un problema que no favorezca el aprendizaje. Pero si hay una curación de contenidos, puede hacerlo de manera intencional. Y entonces es necesaria adaptar estas tecnologías para un mejor desarrollo profesional de los docentes. La segunda viñeta de esta lámina que estoy analizando con ustedes resalta que los maestros, además de adquirir las competencias y la capacidad de desarrollarlas, deben utilizarlas para ayudar a estos a convertirse en educandos colaborativos, creativos, capaces de resolver problemas y en miembros innovadores y comprometidos de la sociedad. Déjenme explicarlo de manera muy coloquial este asunto. Yo ya pinto canas, muchos de ustedes quizás sean muy jóvenes y no pinten las canas que yo ya pinto, pero cuando yo estaba en la escuela primaria, recuerdo mucho las expresiones de los niñitos que estaban muy destacados en los salones de clase, que eran los alumnos nerd, muy dedicados, que los maestros los apreciaban justamente por ser responsable. Regularmente estos niños decían, maestro, Juanito me está copiando. Y entonces iba el maestro a sancionar la conducta de Juanito por estar copiando al niño más aventajado. Hoy eso se pone en duda. Hoy lo que se pretende es que el alumno trabaje en equipo, que sea colaborativo, que le ayude a los demás. Por lo tanto, que sea capaz de resolver problemas, que sean innovadores, que sean comprometidos. El desarrollo profesional de los docentes entonces tiene que ser entendido como un proceso de aprendizaje durante toda la vida y como una parte, un evento puntual y único. Es decir, con este webinar y con otros que han llevado, no son suficientes para que el maestro pueda desarrollar las competencias necesarias en tecnologías de la información y la comunicación que le facilite el proceso de enseñanza de manera tal que le permita lograr el aprendizaje de los alumnos para que ellos se desenvuelvan en la sociedad del conocimiento. Sigo insistiendo mucho en esta idea porque es una idea central. Por lo tanto, la UNESCO contempla para este desarrollo profesional 3 vías. Una vía es la formación inicial. Una segunda vía, la formación permanente. Y una tercera vía, apoyos técnicos y pedagógicos constantes. Veamos cada una de ellas. La formación inicial. La formación inicial centrada en la preparación inicial en pedagogía, conocimiento de las asignaturas, competencias de gestión y uso de diversas herramientas y recursos digitales, que esto es lo que ustedes hacen o han venido haciendo maestros de escuelas normales, de instituciones formadoras docentes, con los maestros en formación. Por lo tanto, tendrá que haber currículum pertinentes, apropiados. Y tiene que haber un equilibrio entre lo que es la pedagogía y la tecnología. La segunda tendencia o línea es la formación permanente, que incluye formaciones estructuradas, presenciales, a distancia, como la que estamos llevando ahorita, basadas en los programas de formación inicial y directamente permanentes para la necesidad de la enseñanza en las aulas y fuera de ellas. Dicho de otra manera, esto es lo que conocemos como formación continua, para estar a los maestros que ya están en servicio, formándolos, dotándolos, actualizándolos, capacitándolos justamente en esta línea. Y la tercera gran estrategia de desarrollo profesional que contempla la UNESCO en este marco de competencias al cual estoy aludiendo son el apoyo pedagógico y constante, formal e informal, facilitado por las tecnologías para que los docentes puedan hacer uso innovador, es decir, no dar la educación a distancia. Recuerden que se concibe en el sistema educativo nacional solamente 3 modalidades. La educación presencial, la educación a distancia y una modalidad híbrida en donde la educación presencial se auxilia, se apoya y de manera híbrida se va apoyando en las nuevas tecnologías. Esta modalidad híbrida es la que está pasando ahorita, es la que está aconteciendo ahorita, es la que tenemos que fortalecer ahorita, en este ciclo escolar que acaba de terminar y en el siguiente ciclo escolar que está por empezar. ¿Cuándo van a regresar a clases de manera formal? ¿Cuándo se van a abrir las escuelas?
Pues cuando se cumpla una primera condición, que el semáforo esté en verde. ¿Y cuándo va a estar en verde? No se sabe. Entonces, ¿cómo van a iniciar las clases? Las tienen que iniciar porque si las retrasan, entonces corre el riesgo de que se pierda el ciclo escolar. Muy seguramente, si el semáforo no está en verde en el mes de agosto, cuando deban de iniciar la apertura de las escuelas, el regreso a las aulas por parte de los alumnos, si no está el semáforo verde, tendrán que hacerlo ¿qué? A distancia. Y eso es quizás muy probable, sobre todo en aquellas entidades federativas donde el problema de la emergencia sanitaria es seria, como el caso de Baja California, entre otras entidades federativas. Para seguir entonces en esta idea, la UNESCO propuso una serie de competencias que están relacionadas con las TIC. Vean ustedes, son 6 tipos de competencias. Se agrupan en 6 grandes apartados. Primer gran apartado, que los docentes comprendan el papel de las TIC en educación. El segundo gran apartado tiene que ver con currículum y evaluación. El tercer gran apartado con pedagogía. El cuarto, aplicación de competencias digitales. El quinto, organización y administración. El sexto, aprendizajes profesionales de los docentes. Estas competencias agrupadas en estos 6 apartados se viene desarrollando o se pretenden desarrollar en 3 grandes momentos o en 3 grandes planos o en 3 grandes desempeños, cada una de ellas. Una que es un nivel básico, una especie de taxonomía, donde venga la parte del conocimiento de estas competencias. Un segundo momento que ya transiten más allá del conocimiento de estas competencias, sino que haya una profundización o, dicho de otra manera, una aplicación de esos conocimientos. Y una tercera parte, además del conocimiento de estas competencias, además de la aplicación de estas competencias, entonces que se genere el conocimiento. Esta es la propuesta de la UNESCO. Esto voy a responder una pregunta que quedó el día de ayer que nos hacía Sarina en la intervención. ¿Cómo puedo juzgar, cómo puedo valorar, cómo puedo evaluar si la estrategia de educación a distancia que yo, maestro de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, implementé con mis alumnos, cómo puedo saber si fue efectiva o no fue efectiva? ¿Cómo puedo saber si esta estrategia que utilicé era la que se requería o no? ¿Es la que se necesita o no? Bueno, pues simplemente la respuesta está en este cuadro que estamos señalando. Y lo voy a decir de otra manera para responder a la pregunta. ¿Se adquirieron estos conocimientos? ¿Se aplicaron estos conocimientos? ¿Se generaron estos conocimientos? La respuesta es obvia. Claro que no, porque ustedes tuvieron solamente un par de meses, 3 meses para implementar una estrategia. Y esta estrategia porque fue algo emergente, que irrumpe inesperadamente. Y por supuesto, no estaba preparado ningún sistema educativo, ningún país, ninguna escuela estaba preparado para ello. Por supuesto que no. Algunos tenían un poco más de avance, otros un poco menos. Algunos a lo mejor tenían cierta infraestructura, algunos maestros tenían a lo mejor cierta cultura informática sobre ello, ciertas habilidades o capacidades, pero obviamente no estaba algo desarrollado. Estas competencias, ya con eso termino, voy a señalar muy puntualmente para ver cuáles son esas competencias. Decíamos nosotros entonces que aquí hay 6 grupos de competencias docentes relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, que estas competencias se pueden dar en una especie de taxonomía de cuándo las conocemos, de cuándo las aplicamos y cuándo las desarrollamos. Por lo tanto, aquí para el conocimiento de estas competencias
hay 6 competencias sobre estas categorías. Para aplicar esas competencias hay otras 6 y para crearlas son otras 6. Vamos a ver cada una de ellas y con eso termino y cierro y daría pase justamente a las preguntas que vendrían más adelante. Primero, sobre el conocimiento que el maestro debe de tener como una competencia sobre las tecnologías de la información y la comunicación, son 6. Primero, determinar si sus prácticas pedagógicas se corresponden con políticas nacionales y o institucionales y favorecen su ejecución. Segunda, analizar normas curriculares y determinar cómo se pueden utilizar pedagógicamente las tecnologías de la información y la comunicación para responder a dichas normas. Tercero, elegir adecuadamente las TIC en apoyo a metodologías específicas de enseñanza y aprendizaje. Cuarto, definir las funciones de los componentes de los equipos informáticos y de aplicaciones comunes de productividad y ser capaz de utilizarlos. Quinto, organizar el entorno físico de modo tal que las tecnologías sirvan para distintas metodologías de aprendizaje de manera inclusiva. Y 6, utilizar las TIC para su propio desarrollo profesional. Estas son las 6 competencias que la UNESCO propugna, pretende que desarrollen los docentes relacionados con la tecnología de la información y la comunicación en 6 grandes ámbitos para que las conozcan. Un primer nivel de apropiación de esas competencias. Un segundo nivel ya no es el que las conozca, sino el que las aplique. Y para aplicarlas son 6 competencias. Aquí están las 6 competencias que debe desarrollar todo maestro en materia de tecnología de la información y la comunicación. Una de ellas, no voy a leerlas todas, ustedes las podrán estar revisando. Voy a leer la 1 y la 6, nada más para que tengamos una idea. Idear, modificar y aplicar prácticas docentes que apoyen las políticas institucionales y o nacionales, los compromisos internacionales, por ejemplo, Convenio de las Naciones Unidas y prioridades sociales. La 6, utilizar las tecnologías para interactuar con redes profesionales con mira a su propio desarrollo profesional. Estas son 6 competencias, por eso les dejé previamente lo que es este marco que desarrolló la UNESCO, tiene el documento completo y también les estoy enviando esta presentación para que ustedes lo puedan estar revisando con mucha más puntualidad. Esto es para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Ahora, para producir conocimiento, aquí están las otras 6 competencias. Lo que quiero señalar, y para ir terminando, el asunto es muy complejo. Complejo es porque tiene muchas variables. Sí hay metodologías, sí hay instrumentos para valorar, para juzgar, para valorizar, para evaluar la estrategia de educación a distancia que implementé yo como maestro con mis alumnos, o la educación presencial que está basado en tecnología para el aprendizaje. Como ven ustedes, y para ir cerrando y dar parte ya a las preguntas, para no excederme del tiempo que tenía considerado con ustedes, lo que acabamos de revisar el día de hoy son, primeramente, conocer la estrategia de educación a distancia que ha implementado las autoridades educativas en educación básica. ¿Por qué es importante educación básica? Porque ustedes forman a los maestros que van a estar en educación básica. Sus alumnos que egresaron ya de la normal, que se van a incorporar al servicio en el mes de noviembre, van a entrar con esta situación. Y muy probablemente, como está contemplado, la capacitación que se les haga a ellos y la estrategia remedial que tengan que hacer ellos con sus alumnos, lo tengan que hacer a distancia.
porque quizás prevalezca para ese entonces todavía la emergencia sanitaria. Y el trabajo entonces del maestro que acaban ustedes de formar, que acaban de egresar de la normal, pues muy seguramente no va a ser de manera presencial. Vean nada más la importancia de lo que ustedes hicieron, de lo que están haciendo y de lo que van a continuar haciendo, porque seguramente muchos egresados se van a comunicar con ustedes y les van a preguntar, oiga maestro, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con otro? Simplemente, ustedes maestros, la primera vez que se enfrentaron a un grupo, la primera vez que ustedes estuvieron frente a un salón de clases, la primera vez que estuvieron con unos alumnos, ¿cómo resolvieron ustedes ese primer día? Hay dos maneras, seguramente fueron dos maneras en cómo lo resolvieron. Lo primero, lo que dice la teoría, lo que dice la pedagogía, lo que le explicaron en sus años que tuvieron de formación docente. Pero puedo decirles que esto es a lo que menos recurrieron. ¿A qué recurrieron? Seguramente recurrieron. ¿Cuáles son aquellos maestros que me dejaron una enseñanza y se acordaban de aquel maestro que les dio tal contenido, tal enseñanza, tal metodología y la replicaran ustedes? Dicho de otra manera, muchos de sus alumnos que acaban de tener ustedes ahorita en la normal, que ya no los van a ver, por supuesto, sino hasta que ellos se incorporen ya como maestros, ya dando clases, van a resolver la parte de educación a distancia en función de cómo ustedes lo realizaron. Fíjense nomás qué importante y qué relevante es el trabajo de ustedes. Si no nos vamos a juzgar entonces cómo hicimos ese trabajo, insisto, no lo juzguemos porque irrumpió abruptamente, emergentemente, no estábamos preparados para ello. Ayer lo explicaba yo, se dijo un sábado que para dentro de una semana, que un sábado se dijo, para el próximo lunes o viernes van a preparar todo para que el próximo lunes, de un segundo lunes posterior a este que estoy señalando, no se presenten los alumnos a las escuelas. Eso se dijo un sábado. Y ese mismo sábado, saliendo de esa reunión, en más de 18 entidades federativas, se dijo, no nos vamos a esperar hasta ese lunes. Ya desde ahorita decimos que no se abren las escuelas. De un sábado para el lunes. Así fue de emergente el asunto. Entonces, ¿en dónde pudo la necesidad? O sea, no hubo oportunidad ni siquiera de decirles presencialmente a los maestros que se iban a cerrar las escuelas. No hubo manera de preparar absolutamente nada. Y cuando apenas estábamos tratando de entender qué es lo que pasaba, vinieron supuestamente las famosas vacaciones de Semana Santa. Y luego regresan con todo lo que estamos señalando. Entonces, la primera parte estaba señalando es cuál fue la estrategia o cuál es la estrategia de la Secretaría de Educación Pública que está implementando para la educación a distancia en la educación básica. Eso es lo primero que revisamos. Y esto comprende dos grandes elementos. Uno, dirigido a los alumnos, una plataforma para el aprendizaje de los alumnos y otra plataforma para la formación de los maestros en educación a distancia. Esta formación para los maestros se sustenta en las pedagogías que yo referí ayer, pero se sustenta también en un documento muy particular que es el futuro de las escuelas, que es el estudio de Google Education. Y un tercer elemento, con eso cierro, ya estoy haciendo el encuadre final para que podamos entrar a las preguntas finales, es cuál es la propuesta que tiene la UNESCO para desarrollar las competencias docentes relacionadas con las TIC. Lo que me preguntaba Sarina el día de ayer, en la pregunta que he insistido mucho porque es muy importante y relevante, por supuesto, es que nosotros tenemos que ver entonces varios planos para juzgar y valorar el trabajo que se realizó a nivel de educación a distancia. El primer plano es cuáles son las políticas en materia educativa sobre educación a distancia que está proponiendo. ¿Cuáles son? Segunda, ¿cuáles son? Me voy al siguiente plano. Las circunstancias que prevalecen en cada una de las instituciones educativas. Y tercera, ¿cuáles son las particularidades que están presentes a nivel áulico con los alumnos, con el maestro en la relación de proceso enseñanza-aprendizaje? O sea, la pregunta que hizo Sarina el día de ayer, si mal no recuerdo, es muy relevante
Y la respuesta, vean ustedes qué tan profunda es. Sé que a veces nosotros quisiéramos casi un checklist para decir, a ver, yo di clases de esto, sí, tuve una computadora, sí, tuve iPad, sí, entonces puse todos que sí, entonces está bien chido lo que hice. Pero la respuesta es mucho más compleja y mucho más profunda. Por lo tanto, cuando hablamos de web 2.0, ¿qué es la web 2.0? La web 2.0 son todas estas aplicaciones informáticas que se están empleando para el aprendizaje, para la enseñanza y para la ciudadanía, así como para la parte laboral. Lo que se le llama competencias para la vida y el trabajo. Por eso, este webinar así se llama. Aprender 2.0 es igual a Pedagogía 2.0 más Web 2.0. Y ayer yo les decía a ustedes que si teníamos nosotros Web 2.0 menos Pedagogía 2.0, diferente a Aprender 2.0. Esa era la ecuación que yo también planteaba el día de ayer, con esto de que el maestro estaba, en el caso del video que les puse, del maestro que manda un examen escrito para que lo resuelvan en sus casas los alumnos y luego ve que están 2 alumnos en la misma habitación, en la misma computadora, en la misma clase virtual que le estaba llevando y los suspende y los reprueba. Allí había web 2.0, allí había computadora, allá había Zoom, allí había micrófonos, allí había videocámaras, allí había eso, sí estaba la web 2.0. Pero estaba la pedagogía 2.0, no estaba la pedagogía 2.0. ¿Por qué? Porque quería resolver nuevamente su situación docente, el proceso de aprendizaje, de igual manera como se venía haciendo. Concluyo y termino para dar paso a las preguntas de la siguiente manera. Darwin lo dijo hace muchos años, que las especies que sobreviven al cambio no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan a él. Los mexicanos tenemos una cuestión coloquial muy similar y lo decimos, o te aclimatas o te aclimueres. Los maestros es necesario que se adapten a estas circunstancias, a estas condiciones emergentes, a la brevedad posible para brindarle la oportunidad a sus estudiantes de desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en la actual sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Sergio. Definitivamente, parte de las competencias docentes es hacer los ajustes necesarios para el contexto que se nos presenta y aún más a las necesidades de nuestros estudiantes. La contingencia apresuró el desarrollo de nuestras competencias docentes con la estrategia de educación a distancia. Puso en juego nuestras habilidades, conocimientos y aptitudes para atender a nuestros estudiantes y desarrollar en ellos los aprendizajes de calidad que un docente normalista debe adquirir. El uso de la tecnología en la educación durante este tiempo nos deja muchos aprendizajes y sin dudas grandes retos y áreas de oportunidad para continuar con nuestro trabajo. No ha sido fácil la adaptación a la nueva normalidad y llevarnos el trabajo a la intimidad de nuestro hogar. Sin embargo, ha destacado la vocación docente y sin importar los años de servicio, todos trabajamos como lo indica el lema de nuestra escuela normal, por una mejor educación. A continuación, vamos a continuar con el momento de las preguntas y respuestas. Bien, adelante. Bien, estoy aquí revisando. Hasta el momento no se han generado preguntas y respuestas por parte de nuestros maestros, por parte de nuestros compañeros. Pero bueno, sin duda alguna, lo que usted nos comparte acerca de cómo se ha llevado la estrategia, definitivamente tiene que ser algo que nos deje aprendizajes y que podamos aprender a resolver la situación. Definitivamente no fuimos formados para trabajar en línea, ¿no? Para trabajar a distancia. Y también nuestros estudiantes han enfrentado esta situación, sobre todo los del último semestre. Aprender de repente a que tenían que resolver la educación o los aprendizajes de sus estudiantes. Sin duda fue un momento difícil para todos, adaptarnos, pero creo que lo más importante fue aprender a resolver la situación. Creo que eso
nos podemos quedar con esa buena experiencia y bueno, sabemos que podemos seguir mejorando nuestra estrategia y nuestra experiencia definitivamente. Estoy de acuerdo, Marta, en lo que llegan las preguntas y me gusta lo que estás comentando. Efectivamente, no estábamos preparados y nos irrumpió. Ustedes en lo particular, en un futuro no muy lejano, tendrán la necesidad de estar haciendo exámenes profesionales en línea, por ejemplo. Y obviamente tenemos que pensar bien cómo se va a desarrollar esto. Porque en el video que puse el día de ayer sobre el maestro que suspende o reprueba a los alumnos porque estaban haciendo el examen juntos, yo creo que aquí hay un tema pues, que tenemos que pensar nosotros muy claramente. Claro que se puede llevar a cabo. ¿Cómo nos tenemos que estar adaptando a ello? Yo espero que el silencio de las preguntas en el chat, o más bien la ausencia de preguntas en el chat, no tenga que ver con los otros videos que se me han quedado dormidos, ¿verdad? Yo quiero pensar de que obviamente también están tratando de asimilar y entender todo esto, porque aunque no es un tema precisamente nuevo para ustedes, no es un tema que sea el primer acercamiento que ustedes tengan a ello, ustedes ya lo han enfrentado, pero obviamente creo que están ahorita rebotando mucho las ideas aquí en la cabeza de uno como pelotitas de billar para tratar de cómo acomodo. Tú dijiste algo al principio, Marta, en tu intervención que me gustó mucho. Esta parte, algunos dicen la nueva normalidad. Bueno, ¿es la nueva normalidad o la nueva realidad? La nueva anormalidad, ¿no? Porque en realidad lo normal es lo anormal. Esta normalidad que estamos pasando ahorita, pues no es normal. Creo que es una nueva realidad y llegó para quedarse. Y yo creo que como maestros nos podemos nosotros emberrincharnos, tirarnos al piso, ponernos a llorar. ¿Quién se ha llevado mi queso? Como ese famoso librito de autoayuda que se publicó hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Quién se ha llevado mi queso? Yo quiero mi queso, aquí está mi queso. ¿Quién se lo robó? A ver, no importa quién se lo robó. Ya no hay queso. Ya no está esa realidad. Ahora, como lo dije hace un momento, es necesario que se adapte el maestro a esta realidad, a esta particularidad que ya llegó para quedarse. Porque lo decía en la intervención, no solamente es que hagamos un curso en línea, en Moodle, que sea de autoaprendizaje, donde yo, maestro, tenga poca intervención, que tiene mucho chiste y tiene mucho trabajo atrás. El asunto es que los maestros hoy en día tienen un conjunto de alumnos a quienes debe preparar, en el caso de la normal, para que sean maestros, y los debe de acompañar durante 4 años. De manera presencial, de manera virtual, de manera a distancia, de manera en línea, o como le quieran poner, pero los tienen que acompañar, porque esa es la responsabilidad justamente de ustedes, la noble y maravillosa labor que ustedes desempeñan. Sí, gracias, maestro. Tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, hay una pregunta que indica, ¿sería importante que los docentes tomen la certificación G Suite N1 o sería suficiente con las capacitaciones que se han realizado y las que están programadas? Ok, muy buena pregunta. ¿Por qué está bien G Suite? Miren, ahorita podemos discutir que por qué Google. Si Google es una empresa multinacional y que trae otros intereses y podemos decir muchas cosas. Creo que ahorita lo que para mí, o la importancia de estar señalando Google Education, porque es la estrategia de educación a distancia que se están implementando en las escuelas públicas de manera oficial por parte de las autoridades educativas. Y como lo comenté en mi intervención, los maestros que ustedes acaban de formar, a eso van a enfrentar inmediatamente, ¿eh? Así es. Está pensado que del 20 al 30 de julio los maestros de nuevo ingreso se van a capacitar en esta modalidad. Que a partir del 10 de mayo debe tener un plan remedial para hacerlo a distancia durante las siguientes 3 semanas. Eso es lo que van a hacer sus maestros que quieren formar ahorita. Sí, no estoy responsabilizando, no se trata de responsabilizar a nadie, estamos diciendo, es una situación emergente. Para responder a la pregunta, concretamente es, yo creo que sí, para que conozcan justamente si la estrategia de educación a distancia para los maestros en servicio es el objeto de estudio, claro que lo van a tomar ustedes.
Oye, pero ya conozco Google Chrome, ya sé qué es Doc, ya sé qué es la hoja de cálculo, ya sé qué es la presentación, ya sé todas esas aplicaciones que cuando yo entro a Google, ahí están en el famoso Waffle, ¿verdad? Donde están todas las aplicaciones. Y yo ya las he practicado, ya las he hecho. Sí, pero no es la aplicación. Es la estrategia de educación a distancia, de cómo esas aplicaciones se están utilizando para la estrategia de educación a distancia. Por eso, para responder la pregunta de manera muy concreta mi recomendación es que sí lo conozcan, que sean un análisis. A lo mejor hay dos formas de hacerlo. Una manera, a lo mejor muy larga, que a lo mejor ya tendrían un problema ahorita, porque ya llevan varias sesiones y faltan otras, que a lo mejor no se puedan ustedes ya inscribir ahorita, si es que no se han inscrito. Si les pueden inscribir, a lo mejor tendrían que tomar cómo le hacen con las pasadas o con las futuras. Yo creo que aquí los maestros lo que tienen que hacer es un análisis puntual como objeto de estudio de ese webinar, que es un poco el análisis que pretendía hacer de manera muy rápida ahorita, que se le está enseñando a ellos. Por ejemplo, dentro de ese webinar le enseñaba la herramienta del quiz. ¿Qué es el quiz? Pues es un examen que se hace justamente las preguntas que se le hacen en un examen escrito. Pero hay que saber redactar preguntas. O sea, el tema no es que si hago un examen. Sí se debe de hacer el examen. El problema no es eso. Sí se debe hacer el examen. Pero hay que saber cómo plantearlo, las preguntas, para que puedan sacar todo el potencial de aprendizaje que tiene el alumno. Mi respuesta es sí, yo recomendaría que analizaran y tomaran como objeto de estudio la estrategia de educación, que eso es lo que pretendía hacer por parte de la Educación Pública para los maestros en servicio. Bien, gracias, maestro. Otra pregunta es, se relaciona un poco a lo que usted indicaba anteriormente, pero ¿a qué se recomienda para los estudiantes de octavo semestre que iniciarán muy probable el ciclo escolar vía en línea? ¿Qué aspectos Aprender 2.0 deberían continuar vigentes al regreso del aula? Para los de octavo semestre. Bueno, quiero entender la pregunta. Yo tengo entendido que ya concluyó la formación de esta generación que acaba de terminar. Faltarán algunos procesos administrativos que tendrán que resolver de alguna manera, pero ya no va a haber un proceso de formación. Ellos ya terminaron, de una u otra manera terminaron. Es decir, si ellos requieren o demandan una capacitación o formación ya como maestro en servicio, lo tendrán que hacer de manera directa ya como maestros, o de manera informal se acercan a la escuela o a sus maestros a decirle, oye, ¿qué onda con esto? Quiero entenderlo de esa manera. Pero si estamos pensando en los alumnos que acaban de salir de sexto ahorita, de sexto semestre, que dentro de un año van a estar en octavo semestre, ¿qué tengo que pensar? Porque a lo mejor la pandemia va a pasar. Y yo sé que se les ha bombardeado mucho a los maestros. Por ejemplo, muchos trabajaban anteriormente con Moodle. Y el Moodle era para una plataforma de educación a distancia, de autoaprendizaje. Y ahora le dicen Google Classroom. Entonces, otra aplicación. Y entonces, ¿qué onda con Google Classroom? Pues sí que son clases que van. Entonces, esto va cambiando mucho la situación. Para responder la pregunta de manera muy concreta, yo creo, o mi sugerencia muy personal, es que sí tenemos que estar preparando a los alumnos para lo que se van a enfrentar. Si no está establecido de manera formal, porque el currículum no lo determina, no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, hay que buscar las maneras, porque si no, los alumnos van a ser, permítanme la expresión, prematuramente anacrónicos. Es decir, antes de salir, ya están fuera de onda. Y a lo mejor lo van a resolver de alguna forma cuando se enfrenten a, como todos los hemos hecho, los que nos hemos enfrentado a clases, los que hemos tenido maestros, ¿no? Pero si le podemos facilitar ya el camino, pues sería mejor. Creo que sí es conveniente que de manera formal o informal, intencional o no, sí se le capacite a los alumnos en esta nueva realidad que es la educación a distancia, como se está llevando ahorita. No en el ideal de la realidad virtual y que no sé qué cosas, que es muy bonito, algún día nos va a alcanzar, está bien, pero creo que lo principal es lo que tenemos ahorita. Es decir, el futuro es el presente. Así es. Gracias. Voy a repetir la pregunta porque hace rato indiqué una disculpa por eso. Era, ¿qué aspectos del Aprender 2.0 deberán continuar vigentes al regreso al aula? Ok, muy buena pregunta. A ver, entendamos, ¿qué es Aprender 2.0? Aprender 2.0
son las competencias que los sujetos requieren para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. De ahí, entonces, ¿cuáles son? Ayer hablé mucho de eso. Hay muchos, pero hay muchas versiones de ese aprender 2.0. Hay una versión que maneja PISA, los estudiantes de PISA. Hay una serie de conjuntos de habilidades o competencias que se vienen desarrollando que ellos conciben para ello. Hay otra de Edgar Morin con todo el pensamiento complejo y demás. Es decir, hay muchas. Primeramente hay que definir cuáles son esas competencias que están incluidas en la concepción institucional de Aprender 2.0. Eso es lo primero. Cuando nos digamos, a ver, ¿qué es lo que necesitan? A ver, y vamos a verlo muy claramente, la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana tiene alumnos. ¿Estos alumnos qué van a requerir? A ver, van a requerir, por ejemplo, pongo varios ejemplos de manera muy puntual para dar respuesta a la pregunta. ¿Qué se está señalando que tiene que hacer el maestro de educación básica al inicio del siguiente ciclo escolar? Que tiene que trazar un plan remedial. Eso significa una evaluación diagnóstica y eso significa que haga un plan de trabajo, una intervención durante 3 semanas y al finalizar haga una evaluación final para determinar en qué medida se lograron resarcir justamente esos rezagos. Así de manera muy puntual. Fíjense cuántas cosas estoy señalando ahorita. ¿Qué competencias? Evaluación diagnóstica. ¿Qué competencias? Intervención docente. ¿Qué competencias? Educación a distancia. ¿Qué competencias? Comunicación. Bueno, y puedo salir y puedo decir un montón de cosas que no estoy poniendo nada más como ejemplo. O sea, eso es lo que van a resolver inmediatamente. O sea, no pensemos ahorita en situaciones a lo mejor muy hollywoodenses como que están fuera de nosotros, ¿verdad? La Matrix, bueno, pues están fuera de nosotros. Pero esa es la realidad. A ver, ¿cómo se hace una evaluación diagnóstica a distancia? Si los alumnos no lo vas a ver físicamente, si es la primera vez como maestro egresado de la normal que te vas a enfrentar a un grupo, digo, lo que tú estabas esperando es que ibas a llegar a una escuela, te van a presentar a tus alumnos y te van a decir, aquí está fulanito, fulanito, aquí está tu lista de asistencia, mira, aquí está su mamá, aquí está su papá, qué sé yo, ¿no? Y ahora no. Oye, ¿y cómo contactar con ellos? Pues no sé, mira, aquí hay unos correos electrónicos, o a lo mejor aquí hay unos teléfonos, aquí hay unos WhatsApp, no sé qué haya, pues contáctate con ellos. Oye, sí, pero ¿quién fue su maestro el año pasado? Oye, ¿hasta dónde llegaron? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, me trato de ser empático en el trabajo que va a hacer el maestro que acaba de egresar de la normal para hacer ese trabajo ahorita. Ah, yo sí sé WhatsApp, ya tengo aquí con WhatsApp. Ah, pues sí, chato, o sea, sabes WhatsApp, perfecto. ¿Y quiénes son tus alumnos? Ay, pues no sé. A ver, y estuvieron en esa misma escuela, ¿qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron la vez pasada? A ver, vamos a una evaluación diagnóstica. ¿Qué es una evaluación diagnóstica? Ah, pues entonces que tengo que identificar lo que debió haber sabido según el currículum del ciclo escolar y que de lo que debió haber sabido no lo sabe. Órale, ¿y cómo le hacemos? Digo, si es difícil hacerlo presencial, imagínense a distancia. Bueno, presencial, ¿qué decimos? Mucha gente decimos, mira, yo teniendo la relación, yo los vuelo, los veo, yo veo la angustia, la preocupación que tiene, yo veo cómo está haciendo la cuenta, cómo está haciendo las planas, cómo está leyendo, y alcanzo a ver muchas cosas allí en lo presencial, pero en la distancia no lo sabemos. Hay gente que dice y se molesta, es que la mamá le ayudó al niño. Oye, pues el niño tiene 5 años, no sabe ni leer ni escribir, hombre, pues ¿cómo? Pues, ¿qué están esperando, pues? O sea, insisto, perdón que sea tan enfático, o sea, esas son las competencias de aprender 2.0 que se requieren hoy, ahorita, ya no pensemos dentro de un año. Ya sé, digo, es algo emergente, ya sé que los maestros, los que egresaron, pues ya egresaron. Haya sido como haya sido, así fue y así quedaron. Perdón la expresión. Entonces, sí tenemos que ir poniendo justamente en ello, insisto, porque, ok, voy a hacer evaluación diagnóstica, sí se los expliqué en la normal, ya saben lo que es una evaluación diagnóstica, ya conocen los principios, ya conocen los fundamentos, muy bien. ¿Por WhatsApp? Ah, caramba, espérame. Ah, no, por WhatsApp, no, por Google Classroom. No, bueno, por Zoom. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Oye, ¿1 a 1 o todos juntos? Porque a lo mejor en el salón de clase le puedes decir, tú cállate, tú siéntate, tú no hables, etcétera, etcétera. Ya todos juntos aquí. Ahorita nadie había respondido nada. No sabíamos, estaban dormidos, no estaban conflictuados, no sabía, no estaba funcionando la tecnología, no sabemos. O sea, pongamos, lo que estamos haciendo nosotros, ellos lo van a hacer, pero con alumnos que tienen menos cultura y menos formación que nosotros. Entonces, yo creo, ¿qué cosas tienen que quedar? Yo creo que hay que ser ahorita empáticos y pragmáticos.
Mejor les pregunto yo, aquí me hizo la pregunta. Si tú fueras un maestro que acaba de salir una normal y vas a hacer ese trabajo ahorita en agosto, ¿tú cómo lo harías? Esa es la respuesta a la pregunta. Gracias. Bien, otra de las preguntas dice, ¿cómo acompañar al docente en la transición y que se sienta motivado y apoyado? ¿Cómo acompañar al docente en la transición? Bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos. A ver, ¿qué nos está pasando a nosotros ahorita? Miren, si con una palabra podemos nosotros caracterizar lo que está pasando ahorita, esa es incertidumbre. ¿Cuándo regresamos? Ay, quién sabe. ¿Qué voy a hacer? Ay, pues quién sabe. Y eso viene una desesperanza, y viene un desencanto, y viene una frustración. O sea, todos esos elementos, ¿cómo voy a acompañar al maestro? Y aquí vayamos a Edgar Morin, o Edgar Morin, que algunos le llaman en francés, ¿no? En el caso de Edgar Morin, el pensamiento complejo, o sea, a ver, en todos estos archipiélagos que tenemos nosotros de ignorancia y como él, toda la tesis que le está planteando, en estas angustias que trae el maestro, ¿cómo la vamos a acompañar? Hay que darle certezas, hay que darle certidumbres. ¿Y cómo le vamos a dar certezas? ¿Cómo le vamos a dar certidumbres? Pues primero vamos a ver qué es lo que te preocupa, maestro. Si lo que te preocupa es que está en riesgo tu profesión y está en riesgo tu estatus, porque yo antes era un excelente maestro, porque era una enciclopedia andante que yo sabía manejar todos los conocimientos al revés del derecho. Y qué bueno, pero ahora resulta que eso no es lo que no importa. Con algo, puse en el ejemplo del video que puse el día de ayer, un maestro que supongo que por ser maestro, pues tenía todas las capacidades, pero no tenía habilidades informáticas. Los alumnos le juegan la trastada y le dicen, a ver, ponga control más F4 porque no lo escucho, maestro. Pone el control más F4 y lo sacan de la clase. Y todo el mundo, jajaja, jiji, burlándose del maestro. Y el maestro, hasta eso por enterados, ha dicho que están burlando de él. Y quién sabe, no digo, es un video nada más, no sabemos cómo resolvió esa tarea el maestro. ¿Cómo la resolvió? ¿Cómo le vuelvo a entrar otra vez? Ahorita yo me quedé a medio de explicar algo y de repente sale una pantallita que dice, está reconectándose. ¿Y de dónde me quedé? No es que yo no me acuerde de lo que yo estaba diciendo, sino los otros hasta donde me escucharon. Bueno, si eso es lo que yo tengo que estar haciendo, hay que darle certezas al maestro. Es un parte de las pedagogías que tenemos que estar, las perspectivas pedagógicas tenemos que estar impulsando justamente. Sí hay que acompañarlo. A ver, maestro, ya sé que te preocupas porque te vas a enfrentar con un conjunto de estudiantes que se saben al revés y al derecho, y más que tú, la cuestión tecnológica, ¿eh? O sea, ¿esa es tu preocupación? Bueno, vamos a trabajarla entonces. Vamos a darle soluciones. Se dice de manera muy bonita. Hay que empoderarlos técnicamente, ¿no? Hay que dotarlos de herramientas, de técnicas, de metodologías. Pues sí, pero ¿cuáles? Digo, porque no le vamos a dar un arsenal pues a ver, yo para qué te doy una herramienta que no la vas a necesitar. Oye, pero es que yo quiero clavar un tornillo, ¿lo puedo hacer con el martillo? Pues sí, se lo puede hacer con el martillo, pero vas a destrozar toda la madera. Pues el martillo sí te sirve, pero no esa es la herramienta que tú requieres. Lo que requieres es otra para que no tenga repercusiones después. En síntesis, para responder de manera muy concreta a la pregunta, sí hay que acompañarlos, hay que darles certezas primeramente. Los maestros también están muy angustiados y por supuesto, por ser profesionales, a veces nos reservamos un poco de decir esta angustia que tenemos, ¿no? Porque esta pandemia, como dice la canción, ha representado en nosotros ansiedad, angustia y desesperación, ¿no? Sería la respuesta. Gracias. Siguiente pregunta es, ¿el reto será entonces la capacidad y rapidez que tenga el docente en asimilar las nuevas herramientas tecnológicas? Pues primeramente, como lo comenté, ¿qué tan nuevas son? Pues no son tan nuevas. Ustedes ya conocían esto, seguramente yo no les aporté muchos grandes conocimientos sobre estas herramientas. Pues Google ya existe, fue de lo primero que existió, y estas aplicaciones están, y un procesador de textos, y una hoja de cálculo, y una presentación, y una serie de herramientas que ahí están, o sea, no son tan nuevas para empezar. Yo creo que aquí la parte fundamental para responder la pregunta al maestro, sí es la capacidad de adaptación y la velocidad de adaptación, como él bien lo está señalando, ¿sí? Tiene que adaptarse inmediatamente. Tiene que agarrarse, perdónenme la expresión,
del caballo, aunque sea de la cola, porque el caballo va hecho la mocha. Y entonces ahorita hay que agarrarlo. Después me preparé y agarré la rienda y lo dominé. Sí, pero ahorita por lo menos que el caballo no me deje o no me patee. Pero ahorita hay que montarme sobre esta cuestión. Entonces, válgase la expresión, sí es necesario que el maestro se adapte. Como les decía, todavía he escuchado a maestros que dicen, es que la tecnología no sirve para nada, es que no, yo lo voy a hacer la antigüita, y si quieren, pero ¿qué va a pasar? Pues justamente pues va a ser obsoleto el maestro. Entonces sí es necesario que se adapte a la brevedad posible, a la velocidad que más le permita justamente para poder entender a esta generación millennial y postmillennial. Más por millennial, ¿verdad? Porque ustedes trabajan más con chavos, no tanto con millennials, no trabajan ustedes con 25 años o más, trabajan con menos, ¿no? De menor edad. Bien, gracias, maestro. Otra de las preguntas dice, ¿cómo podemos sensibilizar a estudiantes y padres de familia de educación básica con relación a la importancia que tiene el trabajo que estamos realizando en esta nueva realidad? Y pues muchos estudiantes no cumplieron con el trabajo a distancia a pesar de contar con todos los elementos que eran necesarios. Me refiero a que cuentan con el equipamiento e internet y solo lo utilizan para visitar redes sociales. Fíjate, Marta, qué curioso, y todos los maestros, las preguntas que están haciendo, la pregunta fundamental tiene que ver cómo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? O sea, andamos tras los cómo, las estrategias, las soluciones. O sea, tengo una bronca y no sé cómo resolverla, ¿no? Yo creo que en esta parte, difícilmente yo en mi posición de conferenciante en esta ocasión, difícilmente yo les pueda decir los cómo, porque los cómo tienen que ser pertinentes, relevantes, debe tener ciertas características que yo no las conozco, no conozco la institución, no estoy en la institución, no sé. Entonces, creo que los cómo estarían quizás un poco o un mucho infundados, porque desconozco la realidad de sus alumnos, la realidad de ustedes, la realidad institucional, o sea, desconozco, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que aquí, insistiendo en lo que es Pedagogía 2.0, insistiendo en que somos educadores, insistiendo en que nosotros somos maestros porque por convicción, porque nosotros así lo creemos, porque creemos en la educación. Y si creemos en la educación es porque la educación puede resolver esto. Dicho de otra manera, sí hay soluciones. Hay que analizar justamente la situación muy particular. Aquí hay dos elementos en la pregunta. Primer elemento, el desinterés de los alumnos. Y segundo elemento, el desinterés de los padres de familia. ¿Por qué los alumnos no creen? Yo no sé si no crean en la educación, no sé si no crean en la escuela, no sé si no crean en la materia, no sé si no crean en el maestro. Son cosas que tenemos que revisar. A lo mejor es un conjunto de todos. Digo, si ya el alumno trae un conflicto esencial y trae una bronca contra la vida, pues ya ¿qué podemos hacer nosotros ahí? Pues ya, digo, hay cosas que nos rebasan, hay cosas que se pueden resolver desde la pedagogía, por supuesto. Y en el caso de los papás que puedan entender esta nueva realidad, digo, ustedes, la gran mayoría de quienes están escuchando, pues son papás. Y ustedes a lo mejor vivieron desde otra perspectiva esto. Ya sea con sus sobrinos, ya sea con sus hijos, ya sea con sus nietos, ya sea con sus vecinos, pero lo vivieron. ¿Y qué fue lo que ustedes pensaron? ¿Ustedes le dieron alguna sugerencia a su hermana? ¿O ustedes hicieron eso mismo como papás? ¿O le dijeron a su hija cómo resolverlo con sus hijos? Desde el punto de vista pedagógico, no estoy hablando desde el punto de vista humano, ¿eh? Pues claro que no, porque fue algo emergente. Ustedes a lo mejor, en el mejor de los casos, la experiencia sí le dijeron, ay, mijita, pues salía así, mira, yo me acuerdo de acá, yo me acuerdo de allá, y le daban, digo, porque esto fue así que nos... Entonces, ¿cómo? Y me pongo a pensar, ¿cómo voy a hablar con los padres de familia? Ya lo dije, si me dijeron del sábado para el lunes, ya no van a ir a la escuela. Pues, para empezar, ¿cuándo voy a ver a los alumnos? ¿Cómo los voy a contactar? ¿Cuándo voy a contactar a los padres? Entonces,
yo creo que sí hay que analizar mucho la situación particular, específica, insisto, desde a nivel sistémico, del sistema educativo nacional, de los programas, de las políticas, de una serie de estrategias a nivel macro, de las situaciones institucionales y de las instituciones personales a nivel maestro-alumno. Eso sería mi reflexión sobre la pregunta. Gracias, maestro. ¿Qué comentarios nos puede hacer respecto a la educación en línea en asignaturas como el desarrollo socioemocional? Yo creo que aquí hay también conceptos que debemos de entender. ¿Es lo mismo educación virtual que educación en línea? ¿Es lo mismo educación virtual, educación en línea, educación a distancia? ¿Y cuáles son las diferencias? Si quiero entender la pregunta, es cómo llevar a cabo voy a decirlo de esa manera, el autoaprendizaje de la socioemocionalidad. Es muy curioso, Marta y todos los maestros, las librerías, la gran mayoría de las librerías están saturadas de libros de autoayuda. Si la pregunta es decir, ¿se puede el autodesarrollo? ¿Yo puedo gestionar mi propia socioemocionalidad? La respuesta es sí. Si la pregunta es, a ver, si yo voy a dar la socioemocionalidad como una asignatura que está en la normal y lo voy a poner en Moodle, ¿y cómo le hago? A ver, la pregunta es, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se puede lograr el objetivo final que él autogestione su propia socioemocionalidad o sus competencias socioemocionales. La respuesta es sí. Si la pregunta es ¿cómo? En este espacio no nos alcanzaría para que no nos podamos estar revisando en ello. La respuesta es sí. Sí se puede lograr que se autogestionen las competencias socioemocionales. Si eso entendemos a lo que él le llama de hacerlo en línea. El asunto es si lo voy a hacer en línea, lo voy a poner en Moodle, ¿cómo lo voy a hacer para ponerlo en Moodle? ¿Cómo tengo que desarrollar? O sea, desde el propio currículum, desde el propio temario, desde la propia actividad de aprendizaje, o sea, hay muchas situaciones que tenemos que considerar justamente en la planeación y las situaciones de aprendizaje que vayamos desarrollando. La respuesta es sí. ¿Que no es fácil? No es fácil. ¿Que tiene su chiste? Claro que tiene su chiste. ¿Que es complejo? Sí es complejo, por supuesto que sí. Pero la respuesta concreta es sí. Y cualquier otra asignatura socioemocional, técnica o lo que sea. Vean ahora todos los webinars que están proponiendo ahorita, hasta los más inverosímiles que se puedan imaginar, y todos son gratuitos. Entren a Coursera, yo les decía la semana pasada, hay infinidad de cursos de Coursera, pero infinidad, y van a encontrar, y son gratuitos. Y no solamente, también tiene Google su propia plataforma, como tiene también MX, y como muchas otras instituciones también lo tienen. Hay infinidad de cursos. Yo nomás les digo, entren a la plataforma MX y entren a Coursera y van a ver cantidad industrial, literalmente hablando, de cursos al respecto de la socioemocionalidad. Los hay, muchísimos. Entonces la respuesta es sí. A veces, y lo digo con mucho respeto, no sé quién haya hecho la respuesta, la pregunta, y no es para él, a veces como que estamos tratando de encontrar un resquicio para decir, es que eso no se puede, por eso no hay que hacerlo. Es válida la postura, no soy nadie yo para cuestionarla. Pero insisto, las situaciones, las circunstancias emergentes, pues emergieron inesperadamente. O sea, ¿por qué surgió este bicho maldito, verdad? El COVID-19. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues surgió. Y ahí está todo lo que está aconteciendo. Es algo emergente, inesperado, que no está bajo nuestro control. Nos obliga a replantear nuestro quehacer. Pues sí. ¿Que no estábamos preparados? Pues no. Y es un punto de conflicto que tenemos. Gracias, maestro. Siguiente es un comentario, dice, el problema quizás no es el manejo de la tecnología, más bien para adaptar los contenidos que tendrían que ser vivenciales, transformados a distancia. Eso realmente es un problema. ¿Qué opina? Tanto para los docentes en formación como los docentes formadores. Me da mucho gusto, maestra Alicia Hernández, que creo que es quien hizo la pregunta. Marta, me da mucho gusto este comentario, porque en mi calidad de conferenciante el día de hoy, me puedo sentir
halagado de que se apropiaron de lo que señalé. Yo lo dije de manera más sintética. Aprender 2.0 igual a pedagogía 2.0 más web 2.0. Eso que dijo, pues a eso me estoy refiriendo. A lo mejor no logré explicarme con toda la profundidad como hubiera querido. Dicho de otra manera, si no hay una pedagogía acorde a la tecnología, no va a haber aprendizaje. Y tiene toda la razón. Ya puse el ejemplo del video de la vez pasada, del día de ayer, donde un maestro está haciendo un examen por escrito, vía Zoom. ¿Ahí hay web 2.0? Sí. ¿Hay pedagogía 2.0? No. Por lo tanto, ¿hay aprender 2.0? No. Porque esa pedagogía no es suficiente. O sea, estamos nosotros tecnologizando la obsolescencia pedagógica. Entonces, no tiene caso. Ningún caso tiene. Tienes toda la razón, maestra Liz. De eso es lo que pretendí decir en estas dos sesiones, tanto el día de hoy como de ayer, de que la pedagogía es la herramienta fundamental que puede lograr hacer que a través de la tecnología se alcance y se logre o desarrolle el aprendizaje. Sin pedagogía, por mucha web que haya, no se logra el aprendizaje. Gracias, maestro. Pues bueno, hasta el momento son las preguntas que tengo que me han indicado. Cerramos el momento de las preguntas y bueno, hasta el momento lo que quiero es agradecerle al doctor Sergio Martínez Dustan por compartir con los docentes de la NFT este tema tan importante y actual, por llevarnos al análisis, reflexión y responder a nuestras dudas y aclarar ideas. Agradecemos a la dirección de la escuela por el interés en la formación continua para los docentes de la Escuela Normal. Doctor Dustan, de parte de la dirección de la Escuela Normal y docentes, recibe el siguiente reconocimiento por su valiosa colaboración al impartir la conferencia web denominada Competencias Docentes a través de Google Education Web 2.0, dirigido a los docentes de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, Baja California, 23 de junio de 2020, firmado por la directora de la NFT, maestra Gabriela Núñez de León. Y bueno, queremos ampliar este reconocimiento también y agradecimiento a las intérpretes de la lengua de señas mexicana, la psicóloga Sara Rivera, Priscila Bretado. Agradecemos al equipo de difusión por el esfuerzo y el apoyo en la transmisión de este webinar de ayer y hoy. Agradecemos también la participación de nuestros compañeros docentes y los invitamos a ver nuevamente la conferencia si lo desean a través del canal de YouTube de la Escuela Normal a partir de mañana. Que tengan buena tarde y feliz día. Gracias, compañeros. Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias, adiós. Hasta luego.